Otro de los componentes importantes dentro de SharePoint Online son las bibliotecas, que podemos personalizar también de manera fácil como lo hicimos en las listas. Para poder crear una biblioteca tenemos que ir a contenidos del sitio dentro del portal de SharePoint y dentro de esta opción nos va a aparecer en la parte superior izquierda un botón que se llama nuevo. Habíamos creado una lista y ahora vamos a crear una biblioteca de documentos. Dentro de esta biblioteca pues nos va a pedir el nombre y dentro de esta opción nos va a mostrar todo lo que son los componentes que están asociados a una biblioteca. Recordemos que una biblioteca de SharePoint básicamente es un repositorio, es como si fuera una carpeta de Windows del sistema operativo y vamos a guardar la información de interés, como por ejemplo documentación, archivos Word, Excel, PowerPoint, cualquier tipo de documento de ofimática de la suite de Microsoft son totalmente editables. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint lo podemos cargar y pueden ser editados de manera fácil en el navegador. Fíjense que lo primero que nos coloca acá es un nombre modificado y modificado por. Estos son los tres campos por defectos que vienen al momento de crear una biblioteca. También es posible crear otro tipo de campos, como por ejemplo, como habíamos visto en una lista, tenemos de tipo texto, elección, fecha, usuario y un listado bastante amplio de tipos de campo que nos podrían ayudar a personalizar una biblioteca. En este caso voy a colocar una de tipo texto, en donde voy a colocar el campo, por ejemplo, versión. En este campo, pues puedo, como es de texto, puedo colocar información acerca de pronto del documento que estoy cargando. Por ejemplo, voy a darle guardar. Aquí queda crear el campo versión y cuando cargue uno nuevo me aparece la opción de crear una carpeta, crear un documento, una lista, o un archivo Excel, una presentación de PowerPoint y todas estas opciones que tenemos acá. Fíjense que nos da la oportunidad de crear un documento desde cero, pero también nos da la oportunidad de cargar un documento desde nuestros archivos, una carpeta o una plantilla. Voy a cargar una opción de archivos. Por ejemplo, en este caso vamos a cargar un archivo PDF, puede ser que tenemos acá. Al momento de cargar nos va a poner por defecto los campos que ya hemos creado, como por ejemplo el tiempo, el modificado y el usuario que cargó el documento o modificó el documento. Es posible al momento de cargar documentación que yo cree una columna en donde se cargue por defecto un valor. Por ejemplo, agreguemos una opción de tipo elección, un campo de tipo elección, le doy siguiente y aquí vamos a poner el tipo de documento. Recordemos que los nombres de los campos son importantes al momento de la creación. No le coloquemos ni acento, ni espacio, nada de caracteres especiales. Factura, por ejemplo acá, documento legal y contratos. Aquí en la parte inferior nos muestra qué valor predeterminado se va a asociar cuando se carga un documento. Entonces yo voy a colocar que sea factura. Acá tengo, no le había dado, documento, contrato, listo. Perfecto, aquí tenemos la opción, vamos a guardar. Y cuando yo vuelva a cargar un documento, por ejemplo acá, vamos a darle, en este caso vamos a darle cargar un archivo. Vamos a ver si tengo algún documento acá, tipo Word, Excel. Vamos a cargar algo
opción, el Excel. Fíjense que cuando cargo el documento, la primera vez queda en factura. Vamos a hacer que esto desaparezca. Por defecto queda el campo factura. Cada vez que creemos un documento siempre va a haber la oportunidad de personalizar los campos y dejarlos por defectos con un valor predeterminado. En el caso de que necesitemos, pues podemos utilizar esta opción. Otra de las características que están dentro de la biblioteca es que puedo crear una carpeta y en la cual puedo agrupar documentación. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues simplemente como agrupación o como para poder diferenciar documentación de otras. Por ejemplo, abro acá en facturas y voy a cargar otro documento que tengamos acá disponibles. Por ejemplo, vamos a ver esta opción. Ahí tengo el PDF que se acaba de cargar. Fíjense que en este sigue manteniendo la opción de crear por defecto la carpeta, el tipo de documento tipo factura, porque así lo predeterminé. Cada vez que se cargue un archivo dentro de este repositorio se va a quedar con esta información. En este caso, lo que tenemos es la opción de agrupar. Fíjense que para la carpeta factura no se puso por defecto el valor. En ese caso hay que ponerlo de manera manual. Para esto hay otros componentes, otros tipos de documentos que se llaman document set. Y para esto puedo manejar, digamos, volúmenes altos de información. Para estos ejemplos vamos a tratar de manejar simplemente lo más nativo posible, como bibliotecas, listas y páginas. Fíjense que ya en estos videos hemos visto básicamente lo más útil dentro de SharePoint, que son las listas, las bibliotecas, y ahora vamos a ver cómo funciona una página web. Pero antes de ir a la opción de páginas web, vamos a ver las características a nivel de configuración. Cuando ingresamos en la parte de configuración de la biblioteca, podemos, en la parte superior derecha, en el icono del engranaje, está la configuración de la biblioteca. Y aquí dice más opciones de configuración. En esta opción vamos a ver todas las características que tenemos acá, los campos, las vistas que están disponibles dentro de esta biblioteca. Recordemos que cada biblioteca también tiene una vista. La vista es cuáles son los campos que quiero mostrar de manera predeterminada. Los campos que están por defecto creados, todas las características de la de la biblioteca, los permisos de la biblioteca, administrar los archivos que no tienen una versión protegida. Como sabemos, las bibliotecas nos sirven para poder manipular toda la documentación y colocarle una tabla de retención. Una tabla de retención se basa en un tiempo de retención dentro de la compañía, en el cual después de ese tiempo tendría que realizar una actividad o una actividad después de que cumpla un determinado tiempo. Por ejemplo, si tenemos documentación de facturas que por ley se deben guardar un cierto tiempo, puede ser 5 a 10 años, y luego de los 10 años hay que mover de un repositorio a otro, o en su defecto se pueden eliminar. Ese tipo de documentación se puede manejar dentro de las bibliotecas. Toda esta información que podemos ver acá, más la configuración, pues hacen parte de lo que es la biblioteca de SharePoint. Es posible aquí en la opción de los 3 puntitos exportar la información a Excel, personalizar con alguna regla, como por ejemplo notificación si se crea un documento, que me llegue un correo electrónico, que me notifique que fue modificado algún documento, etc. También lo puedo integrar con Power Apps, con Power Automate o con Power BI. Fíjense que la opción es bastante fácil e intuitiva, que se puede utilizar directamente desde acá. Otra opción muy importante es que yo puedo sincronizar esta biblioteca con con mi computador. Al darle sincronizar, lo que me va a mostrar acá me va a abrir el OneDrive y me va a sincronizar la carpeta, la biblioteca con mi OneDrive para poder integrar
la información que está con el computador. Y de esta manera poder interactuar directamente con la información que está en la biblioteca. Para este ejemplo no lo voy a dar a abrir porque pues me abriría, y yo tengo otro repositorio acá de OneDrive, me va a integrar con otra cuenta que no la estoy utilizando. Entonces si hago abrir, pues lo que va a hacer es abrir el OneDrive y va a sincronizar esa carpeta con mi OneDrive y me lo va a mostrar como si fuera una carpeta de OneDrive. De igual forma tenemos la opción de editar en versión cuadrícula. Fíjense que acá me muestra las opciones para poder seleccionar la información. Básicamente a nivel básico tenemos solamente esas opciones para poder revisar. Luego más adelante iremos haciendo ejercicios con las bibliotecas y las listas